otorgaron, no sé si recuerdas, hace muy poco, en el mes de julio, unas facultades delegadas. ¿Qué significa facultades delegadas? El Congreso de la República es, por defecto, el que tiene que legislar siempre. Todas las leyes, todas las modificaciones, incluso los tributos, siempre salen desde el Congreso. En el mes de julio, el Ejecutivo, el presidente, le dice al Congreso: señores congresistas, deléguenme esa facultad para legislar sobre ciertos puntos. No todos, obviamente, ciertos puntos. Y sobre estos puntos, denme las facultades para yo legislar propiamente. Ustedes no, sino yo, el Ejecutivo, el presidente. Esto sucedió en el mes de julio. Y en el mes de agosto salieron algunas normas dadas por el presidente, por el Ejecutivo, con respecto a algunas modificaciones tributarias. ¿Qué se ha modificado? El tema es el siguiente: cuando una persona natural obtiene ganancias, el Estado le dice: bueno, hay una parte en tus ganancias que no te voy a cobrar, y eso se llama el tramo inafecto del impuesto a la renta para las personas naturales. En el año 2017 este tramo ascendía a 10 UITs. Si una UIT está un poco más de 4.000 soles, estamos hablando de aproximadamente unos 40.000 soles, casi, un poco más. Entonces, este tramo era de 10 UITs, que se divide en dos partes. 7 UITs en todos los casos, sin ningún condicionamiento, sin ningún requisito, y 3 UITs adicionales si es que las personas naturales cumplen con algunos requisitos. Repito, 10 UITs, 7 siempre, a todos, y 3 si se cumple con algunos requisitos. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que las personas deberían cumplir? Si tienes algunos gastos, ¿qué gastos? Yo te voy a decir. Si tienes y pagas créditos hipotecarios, y allí obviamente pagas intereses de la primera vivienda. Si las personas naturales pagan créditos hipotecarios, los intereses te los vas a deducir. Es decir, lo vas a pasar como gasto. Y lo podrías utilizar en este tramo inafecto. ¿Qué más? Si tú vives en una casa alquilada, te decía el Estado, también esos pagos que haces por la casa alquilada, los pasas como gasto. ¿Qué más? Si tienes recibos por honorarios de médicos u odontólogos, también puedes utilizarlo en esas 3 UITs. ¿Qué más? Abogados, también. Y así sucesivamente, odontólogos, etc. Si tenías estos gastos, hasta un máximo de 3 UITs. 3 UITs, estamos hablando un poco más de 12.000 soles. ¿Qué sucedió? La gran cantidad de estos gastos, verdaderamente la gran mayoría, eran por los intereses por créditos hipotecarios. Porque la clase media, por lo general, es lo que tiene, créditos hipotecarios. Y le permitían deducir ese gasto en el año 2017. ¿Qué sucedió? Con la ley se dijo: se elimina los gastos deducibles por créditos hipotecarios de primera vivienda. El gran porcentaje de lo que las personas naturales podían deducir se eliminó. Y esto obviamente es perjudicial para las personas naturales, porque en el año 2018, que se declara en el año 2019, las personas naturales ahora van a pagar más impuestos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos con las modificaciones al impuesto a la renta de las personas naturales. Permiso. Bien, estamos sobre las 9:09 en todo el país. Interesante diálogo con el doctor Jorge Rodríguez, abogado tributarista, especialista en impuestos. Continuamos, don Francisco. Sí, estamos hablando sobre la delegación de facultades, que es algo ya se ha hecho un poco costumbre, ¿no? Cada vez que hay un cambio de gobierno o de gabinete ministerial o las urgencias a veces del Poder Ejecutivo también motivan que le solicite al Congreso la delegación de facultades para resolver asuntos urgentes, ¿no? Que a veces
la tramitación de una ley en el Congreso puede demorar hasta un año. Si es que sigue todos sus conductos regulares, es probable que se demoren un año entre que él lleva la propuesta y ésta se convierte en ley, porque tiene que pasar por comisiones y sesiones del Pleno, y hay una cola de leyes, ¿no? Montones que están esperando su turno para ser vistas. La cosa es que se estima que un año se demoran en aprobar una ley, y hay a veces asuntos urgentes. Y entonces, claro, estas modificaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo al impuesto a las rentas de personas naturales, entiendo de alguna manera está perjudicando a quienes deducían los gastos hipotecarios en la compra, pues en la primera vivienda, ¿no? Correcto. Y es la masa mayor, ¿no? Exacto. ¿Hubo alguna otra modificación? Con respecto a las personas naturales, no, esta es la única modificación, porque justamente, y es lo que comentábamos hace un momento, el Congreso les dijo, no me vas a aumentar las tasas, ni siquiera de personas naturales ni de personas jurídicas. Pero, por ejemplo, y me gustaría leerte textualmente lo que dice la Delegación de Facultades, dice, las presentes medidas, o sea, aquí estamos hablando de la ley 3823 de Delegación de Facultades en materia tributaria. Dice, las presentes medidas no implican el incremento de las tasas del impuesto a la renta empresarial de los contribuyentes domiciliados en el Perú. Tampoco implica la modificación de las tasas máximas. Y el tramo, y aquí, ojo, y el tramo inafecto sobre el impuesto a la renta que grava las rentas de trabajo. Repito, y el tramo inafecto del impuesto a la renta que grava las rentas de trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y qué es el tramo inafecto? Entonces, la respuesta para mí, el tramo inafecto son dos cosas, o dos elementos. Uno, el monto de dinero y las condiciones. El monto de dinero y las condiciones. Porque podría decir una persona, no, el tramo inafecto no se ha variado, porque el tramo de inafecto sigue siendo 3 UITs. Claro, pero las condiciones sí. Pongo un ejemplo tonto. Dice, el tramo inafecto no se va a cambiar, sigue siendo 3 UITs, pero solamente van a poder deducirse 3 UITs adicionales aquellos que se paren de cabeza en la luna. Claro, pero ¿quién puede pararse de cabeza en la luna? Nadie. Por lo tanto, nadie se va a poder deducir las 3 UITs. No sé si me dejo entender cómo han dicho que no, el Congreso le dice al Ejecutivo, no puedes tocarme el tramo inafecto, pero finalmente sí se cambió. ¿Por qué? Porque han dicho que los intereses por el crédito hipotecario de la primera vivienda ya no se lo pueden deducir. Eso me parece que iría en contra del principio de legalidad y por lo tanto considero que esta norma podría devenir en inconstitucional. Y para que devenga en inconstitucional, alguien tendría que decirle al tribunal o a quién. Claro que sí, cualquier persona podría plantear un tema de inconstitucionalidad, pero es un poco complicado, es muy largo el tema y muy engorroso. Lo más sencillo es que el Congreso directamente la declare, derogue esa parte. No digamos todo, porque han habido muchas modificaciones, por ejemplo, para el impuesto a la renta o para el Código Tributario en la Delegación de Facultades. Solamente de ese punto se deroga ese tema porque no se le dio las facultades al Ejecutivo para cambiarnos el tramo inafecto. Solamente ese puntito. Claro, ¿quién lo lleva eso? Claro, ahora es un poco difícil por el tema político. Claro, y el tema del referéndum, anoche conversaban sobre la bicameralidad, ¿no? Entonces se empantanaban en el número de diputados o el número de senadores, claro, y las macroregiones y los microdistritos, y entonces, no sé, temerosos, ¿no? Preguntaban, porque a ratos cuestionaban muy duramente y a ratos, bueno, retrocedían y preguntaban los congresistas a los ministros invitados, que eran los de Justicia y el presidente del Consejo de Ministros. Y yo digo, pero si el asunto es, o sea, hay unos proyectos de ley, pero creo que podrían aprobar estrictamente, bueno, ¿queremos Cámara de Senadores? Sí o no. Una vez que el pueblo les diga sí,
bueno, entonces desarrollan pues las condiciones en que va a tener, qué es lo que va a hacer ese Senado, ¿no? Pero ahora estaban, no sé en qué quedó, finalmente ya era muy tarde, debatiendo respecto a las características del Senado, el número de senadores, etcétera, ¿no? Pero ¿y si el pueblo le dice no quiero Senado? No. Imagínense, Bueno, ¿no? Imagínense. Pero claro, a lo que iba yo es a la actitud, ¿no?, de los parlamentarios que yo creo que los han puesto contra la pared, ¿no? Les han ganado la iniciativa y entonces, claro, no se van a atrever jamás a cuestionar esto. Si no se atreven ahorita a cuestionar otro tipo de normas, claro, ¿no? Esto que solamente perjudica a las personas naturales más de clase media, que son las personas que tienen créditos hipotecarios, no creo que tomen esta bandera, ¿no? Es muy difícil ahorita en esta crispación que existe en el ambiente político, ¿no? De modo que, bueno, tendrán que resignarse o buscar otros motivos para deducir, ¿no? Completar esas tres. Exactamente, porque bueno hubiera sido si hubieran sacado esta y hubieran puesto otra, ¿no? Pero hasta el momento no lo han hecho y la gran mayoría de personas, como le digo, de clase media, podía deducirse estos intereses por crédito hipotecarios. Lo han hecho en el año 2017 y ya en este año 2018 ya no lo van a poder hacer. Y una contradicción, ¿no? Porque por otro lado el gobierno busca impulsar la construcción masiva de viviendas porque es una necesidad nacional, ¿no? Por supuesto, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, hubieran podido poner, cosa que no se ha hecho tampoco en los años anteriores, el tema de los gastos por estudios. ¿Qué pasa si las personas naturales pagan estudios a sus hijos en el colegio, en la universidad, en los institutos? ¿Por qué no podrías deducirte si verdaderamente eso es lo que tú gastas? ¿Cuántas personas o cuánto del presupuesto de tu familia se va en el pago de estudios? Hay personas que tienen 2, 3, 4 hijos. Claro. Y el Estado, justamente eso es lo que debería aprovechar o promocionar. Oye, si tú tienes muchos hijos, oye, yo te voy a ayudar. Te voy a deducir los gastos por estudio. Es un tema también de promoción de la familia, que mucho estamos discutiendo, ¿no? Promover a la familia. Y esto no se hace. Y los otros cambios que han habido con relación a los tributos. Existen temas con respecto, por ejemplo, en el Código Tributario ha habido algunos cambios con respecto a la responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa que deja de pagar tributos dolosamente, antes se decía que ¿quién era el responsable? Uno, el gerente general o el representante legal de la empresa que haya tenido acciones sobre ese dejar de pagar los tributos dolosamente. No estamos hablando de una empresa que simplemente le va mal y que obviamente tiene problemas económicos que si no puede pagar tributos, sino una empresa que dolosamente, a sabiendas que tiene deuda, por ejemplo, transfiere sus activos con el único fin de no pagar impuestos. O que realiza algunas actividades en el filo de la norma para pagar menos impuestos. Ahora también han señalado que serían responsables, por ejemplo, los directores de las empresas. Y antes eso no sucedía. Antes o era el gerente general o el representante legal, y ahora han puesto a los directores con también este tema de solidaridad. Tú haces movimientos económicos con el fin de evadir impuestos. Acuérdense que cuando las empresas tienen directorio, son ellos los que dirigen la empresa, los directores. Entonces, el gerente ejecuta nomás. Exactamente. Entonces ahora los directores van a tener ese tipo de responsabilidad. Que no es lo mismo director que accionista, ¿no? Que no es lo mismo director de accionista. Podrían ser los directores también accionistas, pero no necesariamente. El directorio lo elige, sí, la Junta General de Accionistas. Y ellos van a responder por la administración de la empresa. Doctor, yo quería aprovechar su presencia para pedirle un comentario respecto
a algo que es relativamente nuevo y cada vez se escucha con más frecuencia en las provincias, que son las obras por impuestos. Usted que es abogado tributarista, ¿qué comentario le merece esta figura? Sí, me parece una buena figura y su inicio tuvo un gran objetivo, que era, en vez de yo recibir el dinero que entre a las arcas, que salgan proyectos, que los gobiernos regionales me puedan sustentar vía el SNIP, que esto es una obra viable, en vez para yo pasarme por todo ese engorroso proceso administrativo, a las empresas yo les voy a decir, donde tú estés, si tú ves que hay un proyecto que es viable, entonces simplemente ejecuta el proyecto y ese gasto vas a poderte deducir de los impuestos. Lo que pasa es que eso tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque no necesariamente se puede demostrar, más bien dicho, pueden ser fiscalizados. Y entonces podrían ser fiscalizados y podría ser que no se hayan cumplido con las normas, que también hay que cumplir determinadas normas para poder pasar esto, y al no poder deducírtelo, SUNAT te va a emitir una resolución de determinación con sus respectivas multas. Recordemos que la multa, ¿cuánto es una multa de SUNAT? No es poco, es el 50% del tributo dejado de pagar. Si tú no te puedes deducir, por ejemplo, una obra de 20 millones, entonces esto quiere decir que te van a emitir una resolución de determinación y el impuesto, la multa, que sería el 50%. Por eso, como puede darse una fiscalización y puede no haberse cumplido los requisitos, yo pienso que, ¿qué podría suceder para que esto tenga un nuevo enfoque? Es que la SUNAT pueda capacitar a las empresas para que se den estos proyectos. Porque las empresas serias, ¿no? Sí. Si van a ejecutar una obra, generalmente van a buscar, las buenas empresas, no me mido en el gasto, pero yo quiero una buena pista, ¿no? Lógico. Y el Estado tiene una lógica al revés, ¿no? El más barato, ese es el que gana la licitación, claro, ¿no? porque te podría decir que la obra está sobrevaluada, que esa obra, claro, por ejemplo... ahí creo que surge el problema. Exactamente, ¿no? Esa obra te debió haber costado 10 millones y tú has gastado 20. No, esos 10 en exceso, claro, no te lo voy a permitir. Y entonces... Los criterios en la administración pública son totalmente al contrario que en la empresa privada, ¿no? Exactamente, entonces la empresa se estaría metiendo en una contingencia por haber intentado hacer una obra de bien. Entonces yo pienso que debería haber una capacitación especial a las empresas que quieran invertir en este tipo de proyectos para que no tengan ningún problema después. Y por último, nos quedan un poquito segundos. A ver. ¿Qué piensa usted de una reforma tributaria que considere la recaudación a nivel de regiones, que no tenga igualmente que venir hasta una central acá en Lima, sino que sea el sustento de los presupuestos regionales, ¿no? Es un poco difícil esa pregunta porque las regiones más ricas dirían que sí, y las regiones más pobres dirían, pero yo soy el más perjudicado. Pero hay regiones pobres porque no quieren que haya oro, que haya explotación de madera o de petróleo, o de mineral, claro, son pobres porque quieren, ¿no? Generalmente, ¿no? Sí, habría que ayudarlas en el desarrollo y cuando ya todas tengan un nivel aproximado, un nivel casi todas igual, yo pienso que allí sí estaría bien, pero en este momento las regiones sufrirían mucho. Imaginémonos que se dé tal cual. Cada región va a recibir su propio presupuesto y ese no lo tiene que... Que de alguna manera incentive pues también el trabajo, el esfuerzo, el aporte, ¿no? Porque así repartir todo igual para todos eso... Claro. O sea, no vale que tú te esfuerces, te sacrifiques, compartas contaminación, de repente que sí puede haber contaminación, claro, pero voy a ganar por acá que me va a ayudar a construir los hospitales, no sé, pues, pero... Sí, claro, pero si se diera la norma así tal cual, tendríamos bastantes marchas
bastantes marchas adicionales. ¿Por qué? Porque hasta que se llegue a este tema de que la región tenga en cuenta que tiene que desarrollarse y tiene que crear sus propios recursos, van a pasar varios años. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Nos hacen adiós. Ya ¿Sí? Queremos agradecer al doctor Jorge Rodríguez por su participación en el programa. Confiamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias, y a todos nuestros amigos que nos siguen en el Facebook. Nos pueden añadir al Facebook como Doctor Impuestos, la palabra completa, sin abreviatura, o al teléfono 475-1153. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos. Será con nosotros hasta el día de mañana con Línea